Algunos lo creen uno de los asesinos más guapos de la historia, aunque a mi parecer es despreciable que esa sea la razón por la que se le recuerde y no por haberle quitado la vida a más de 30 mujeres. Es curioso cómo los medios y las apariencias pueden afectar en la opinión de las personas de esa forma. El día de hoy vamos a hablar del caso de uno de los asesinos seriales más conocidos en el mundo, y este es el maldito Ted Bundy. Y pues nada, Kate, ¿te gusta el terror, el cine, la música y esas cosas? Yo soy Buffalo Mike y esto es Los Kawa Monsters. Bueno, muchas gracias, excelente martes, ¿cómo están? Estoy feliz nuevamente de estar aquí con ustedes otra semana. Vamos a estar pues ahora hablando, este capítulo ya me lo habían pedido muchas veces, pero pues sí, honestamente, yo decía, yo creo que es muy rápido todavía como para tocar ese tema, porque pues se trata de una historia pues no muy antigua, no es como las demás historias que he manejado en este canal, porque en las historias pasadas pues había como que muchas especulaciones, y sin embargo pues este señor Ted Bundy, pues hay registro de muchos, de la mayoría de sus crímenes, y fueron muchos y todo está muy detallado. Es por eso por lo que pues como era mucha información, pues quería pues estudiarlo bien, analizarlo bien para pues entregarle la información de una manera pues no tan aburrida, más simple, y para que esto esté rápido, ¿no? Como para que en un episodio de 20 minutos pues poderlo tratar de la manera más amplia posible. Y pues bueno, Ted Bundy vivió sus primeros 4 años en casa de sus abuelos maternos, y durante ese tiempo creyó que sus abuelos eran sus padres, así como su madre era su hermana mayor. En 1950, su madre y él se mudaron a Tacoma, Washington, con otros familiares. Ahí Lois, quien era la madre de Ted Bundy, conoció a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951, del que Ted posteriormente adoptó el apellido. El matrimonio tuvo 4 hijos, pero Ted nunca creó un lazo afectivo con el marido de su madre. O sea, estamos hablando que nace Ted Bundy y es criado por sus abuelos, no directamente por una mamá y un papá. Ahí por ahí, y cuando estuve haciendo la investigación, estuve leyendo en un artículo de que se sospechaba que el verdadero padre, que el padre biológico de Ted Bundy era su abuelo, que Ted Bundy había nacido de una violación que había hecho el papá de Lois, de la mamá de Ted, hacia su mamá, y por eso los papás pues lo tenían escondido como si fuera pues uno de sus hijos, ¿no? Así como pues se hizo por mucho tiempo con otras personas. Y sí, bueno, como les comentaba, pues ya la mamá de Ted se lo llevó a Washington a vivir, y ahí es donde conoció pues a Johnny Bundy, quien le dio el apellido a este señor Ted Bundy, ¿no? El matrimonio pues tuvo 4 hijos, pero el Ted Bundy jamás tuvo una relación pues de padre-hijo, no tuvo una figura paterna, por así decirlo. Igual porque pues él, me imagino, fue en el 50, tenía más o menos 4 años Ted Bundy cuando pues su mamá se volvió a casar. Y pues tuvo 4 hijos, y pues su mamá pues ya no le daba tanta atención a él. Y pues ahí pues puede ser una de las causas por las que pues él inició en pues esta vida de crimen, ¿no? Bueno, ahí va una de las cosas que me confunde más, porque cómo cambian todas las historias de los asesinos seriales, ¿no? Como por ejemplo cuando hablamos de John Wayne Gacy, pues cuando hablamos de él, pues hablamos de que pues el problema era que tenía pues una homosexualidad reprimida, ¿no? Y luego hablamos, por ejemplo, de Jeffrey Dahmer. Y Jeffrey Dahmer pues también la mayoría de sus víctimas eran homosexuales, él era homosexual, pero él
a él lo motivaban otro tipo de cosas. Y a este señor Ted Bundy, pues sí es algo muy raro que yo no logro entender bien qué fue lo que lo motivaba a él. Bueno, fue un estudiante aplicado y con muy buenas notas, consiguiendo una licenciatura en psicología. Trabajó en varios lugares sin durar mucho tiempo en ellos. En 1967 se enamoró de Stephanie Brooks, que realmente es el seudónimo de su novia, que para no ser público el nombre. Una joven de una familia acomodada. Brooks fue el sueño hecho realidad de Bundy, pero 2 años después ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas para así reconquistarla. Bueno, pues aquí a Ted le pasó lo que nos pasa a muchos hombres, pues nos enamoramos e idealizamos a una mujer, decimos, yo creo que Bundy vio en ella pues una vida que nunca tuvo, o sea, porque dicen que era una familia acomodada, veía que ella tenía una relación pues familiar pues mucho más, ¿cómo decirlo? Pues estable, por así decirlo, mucho más funcional que en la que él vivía. Y pues yo creo que eso fue lo que idealizó a Bundy. Es lo que yo creo, yo estoy muy lejos de ser psicólogo. Si algún psicólogo me puede ahí comentar lo que quiera de Ted Bundy, pues yo lo voy a leer, le voy a hacer caso y le voy a creer, porque yo no soy psicólogo, yo nada más investigué la historia. Bueno, durante 1969 y 1972 todo fue bien. Envió solicitudes de admisión a escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de 3 años de morir ahogado. También se relacionó con figuras importantes del Partido Republicano, pero todo cambió en 1973, cuando se reencontró con Brooks, con la que mantuvo una relación que duró entre el verano y el invierno de ese mismo año, yo digo que de 4 a 6 meses. Al final Bundy la abandonó sin que ella volviera a saber nunca más de él. O sea, como que sí volvió con ella, como que hubo ahí una bronca que rápido a los 6 meses, bueno, máximo 6 meses, que fue lo del verano-invierno, pues ya no andaban. Bueno, antes de empezar a asesinar, pues cometió pues una serie de hurtos, de robos a casas y a comercios, y luego pues ya empezó a hacer pues ahora sí a quitarle la vida a personas, ¿no? El 4 de enero de 1974, que fue, aquí Ted tiene aproximadamente veintitantos años, sí, creo que nació en el 46, permítanme. Sí, Ted Bundy nace en 1946 y el 4 de enero de 1974, que es pues cuando él tenía 28 años, más o menos mi edad, entró al cuarto de la universitaria Johnny Lenz, de 18 años, la golpeó con una palanca metálica y la violó con la pata de una cama. Al día siguiente la chica fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. Bundy tenía 27 años, sí, tenía 27. Bueno, en la noche del 31 de enero de 1974, atacó a la estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Angeli, de 21 años. Bundy entró en su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda fueron descubiertos un año después en una montaña cercana. Ok, estos fueron como tal pues los dos primeros ataques. En la primera, que fue a Johnny Lenz, pues ahí no hubo, ¿cómo se dice? No murió, la chica quedó muy mal herida, pero no murió. Y en la otra pues sí falleció y le encontraron el cuerpo en una montaña. Y pues ahora sí vamos a hablar de su carrera como asesino en serie.
Es importante pues aquí ya separar, ¿no? Por ejemplo, un asesino pues es una persona que mata una vez y ya eres el asesino, ¿no? Un asesino en serie pues es una persona que mata y que tiene una forma, ¿no? De matar. La denominación asesino en serie o asesino serial designa a un individuo que asesina a 3 o más personas, o sea, tienen que ser 3 o más, ya 2 o 1 pues no, en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento en cada asesinato, y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. Los asesinos en serie tienden a ser selectivos al acechar a sus víctimas y que lo hacen impulsados por alguna necesidad interior imperiosa. Y volvemos a retomar, por ejemplo, el caso de Jeffrey Dahmer. La gratificación psicológica de la que hablan, yo creo que le gustaban menores de edad y no necesariamente que le gustaran que fueran homosexuales, podían ser heterosexuales, pero le gustaban menores de edad y que fueran de una minoría, que fueran, por ejemplo, jóvenes negros, jóvenes asiáticos, jóvenes latinos. Y por ejemplo, la parte de John Wayne Gacy también más o menos le llamaba la atención, ¿no? Que fueran homosexuales, que él les ofreciera dinero por tener relaciones sexuales con él. ¿Qué otro asesino en serie existe? Pues está también el Albert Fish, que pues a él le gustaban lo que eran las niñas, los niños, pero más que nada también los mataba y los cazaba por su carne, por comer carne de niño. Aquí pues yo creo, o se dice al menos, de que cuando terminó la relación con su primera novia, este chavo Ted Bundy, pues eso le causó, le afectó bastante, como que fue un rechazo muy grande, o sea, después de que su mamá, pues él ya se sentía rechazado por su mamá, por sus otros 4 hermanos, pues ahora pues lo rechazan otra vez y pues todas las mujeres que él asesina y viola, pues tienen la apariencia similar a su primera novia. Al menos dicen esto, yo la verdad no estoy del todo seguro, pero pues sí se ha dicho de que pues todas las víctimas pues tienen un parecido con la novia, con la exnovia más bien. Durante el invierno y verano de 1974, desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas a las que atacó de noche, hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones acerca de un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volverían a ser vistas. El individuo tenía la particularidad de ir cargado con libros y llevar un brazo enyesado o en cabestrillo, o sea, como si... sí, así. También hubo testigos que observaron un hombre que solía tener problemas para arrancar su Volkswagen, el cual había sido visto rondando el sitio donde desaparecieron 2 de las jóvenes asesinadas. Tenía un bochito, él se la vivía, era un chavo que traía un bochito y siempre traía un brazo vendado o así en cabestrillo, como si estuviera lastimado, ¿no? El, nue- el 9 de octubre, perdón, el 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció de Vancouver, en Canadá. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre, junto con otro cuerpo sin identificar. El 12 de marzo de 1974, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College cuando desapareció. El 7 de mayo de 1974 desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar café y nunca llegó. Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto. El 1 de junio de 1974, Brenda Ball, de 22 años, salió de la taberna Flame en Burien, Washington, después de comentar
contar a sus amigos que iba a buscar a alguien que le llevara a Sun City, California. La última vez que la vieron estaba hablando con un hombre con el brazo en un cabestrillo. 19 días más tarde se descubrió que Val nunca llegó a su destino. En la madrugada de 11 de junio de 1974, Jorgen Hawkins, de 18 años, perteneciente a la fraternidad Kappa Alpha Theta de Seattle, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen de español. Su compañera de habitación y la encargada del dormitorio reportaron su desaparición a la mañana siguiente. El 14 de julio del mismo año, la universitaria Jenny Hoth dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago Sammamish. Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar libros en su auto. El mismo día secuestró a Denise Naslund, la cual pasaba el día con su novio y amigos. Los restos esqueléticos fueron encontrados cerca de una vía de servicio en Issaquah, a 27 kilómetros al este de Seattle y a poca distancia del lago Sammamish. Ok, estos son algunos de los asesinatos y pues como ahí te dicen pues exactamente el día en el que fue desapareciendo cada persona y lo último que supieron de las chicas, ¿no? Que dijo que iba a ir a tal lado, que dijo que fue saliendo de una taberna. Incluso ya mencionan de que la vieron con un chavo y le está ayudando a subir libros a su carro, a su bochito. Y pues también hubo asesinatos ya. Eso fue, o sea, como tal, hay marca que fueron pues cerca de Seattle, cerca de Washington, incluso hay uno en Canadá. Esto pues ya ocurre en Utah, un poquito más al sur. Bundy despistaba a la policía porque sabía cómo alterar su aspecto físico. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba y bigote o se los afeitaba. También cambió de residencia y se mudó a Midvale, en Utah, donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante en la Facultad de Derecho en la Universidad de Utah. El 2 de octubre de 1974, Rhonda Stapley, estudiante de farmacia de 21 años, esperaba el autobús que la llevara a la facultad cuando Ted Bundy se ofreció en su Volkswagen a acercarla ahí, con la excusa de ir al zoológico. Estacionó el vehículo en un lugar apartado y violó a la chica durante horas, a la vez que la estrangulaba y aflojaba la presión para que siguiera con vida. En un momento en que Ted regresó al vehículo, consiguió escapar y llegar a la facultad, pero en vez de denunciarlo, lo ocultó durante 40 años por miedo a ser rechazado. O sea, esta chica sobrevivió a ser atacada por este asesino, pero nunca dijo nada. Pasaron 40 años y nunca dijo nada por el miedo al rechazo, por miedo a que se burlaran de ella, porque recordemos que era en 1974, todavía a inicios de los 2000, las chicas no decían nada. Por años se lo guardó y eso la tuvo aquí hasta que pues poco a poco pues fue soltando esa carga y pues qué bueno que lo hizo. Y pues igual si tú fuiste víctima de alguna violación pues puedes denunciar. Si la persona sigue viva puedes denunciar y eso pues ayuda a superar pues toda esa cochinada o todo eso que tienes en la cabeza, porque pues sí afecta bastante y más cuando son mujeres de 20 años, de 17 años, de 18 años como lo son las personas que sufrieron los abusos de este cabrón, ¿no? Y bueno, el 18 de octubre de 1974, o sea, van varias mujeres en ese mismo ratito, en 1974. Secuestró a Melissa Smith, la hija del sheriff local. La secuestró mientras ella iba a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado 9 días después en Summit Park, después de torturarla y violarla durante 5 días. El 30 de octubre de ese año desapareció Laura Amy, de 17 años, cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch, mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada. Sin embargo, parecía que Bundy conocía a la muchacha, después a que hubo muchos testigos amigos que le contaron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la muchacha conocía y frecuentaba. O sea, como que este güey sí le estaba acechando, ¿no? A Laura Amy, de 17 años nada más.
La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi con algunos asesinatos ocurridos en Washington. Ahí ya empezaron a relacionar por los asesinatos de Utah con los de Washington y qué chido. Entre ambas comisarías elaboraron un retrato robot del posible aspecto que tendría el asesino. O sea, tendría que ser, yo opino que el retrato ellos se lo imaginaban, tenía que ser una persona joven, tenía que traer el cabestrillo, tenía que traer la mano vendada, tendría que traer tenía que ser una persona joven entre 20 y 30 años definitivamente, porque se les acercaba a sus víctimas en buena onda, como que para solicitar ayuda y pues sí, ¿no? Más o menos me lo imagino así. No lo tengo, no lo investigué, pero por aquí lo voy a poner. Primeros indicios. El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acercó a Carol DaRonch en el Fashion Place Mall en Murray, Utah, me imagino que era un centro comercial, haciéndose pasar por un oficial de policía. Le informó que habían intentado robar su coche. DaRonch subió al auto de Bundy bajo la creencia errónea de que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de detener abruptamente el coche, Bundy sacó una pistola y le esposó una muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpeó en la cara y salió corriendo y consiguió que un conductor que pasaba le llevara a la policía. Ah, mira, se logró escapar. Fue Carol DaRonch en un centro comercial. En la comisaría, DaRonch narró lo sucedido y ahí se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y el tipo de sangre del atacante. Esa misma noche, el 8 de noviembre, Debbie Kent, de 17 años, desapareció del aparcamiento del Instituto Escolar Beaumont, donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza de Debbie, llamaron a la policía que tras una búsqueda por el estacionamiento, encontraron la llave de un par de esposas. La llave pertenecía a las esposas con las que horas antes se había presentado Carol DaRonch en la estación de policía. O sea, qué cabrón, o sea, el mismo día el güey andaba de cacería, ¿no? Ahí como que viendo a quién se llevaba. Y aunque a mí me parece ya un acto muy descuidado de perder la llave de las esposas que se quedó la chica puesta. Esto pues sí ya se me hace medio raro, ¿no? Yo creo que como que una parte de Ted pues ya quería que lo agarraran. Yo pienso, ¿no? No estoy seguro, a lo mejor fue un descuido, pero pues existe la posibilidad. La directora de la obra de teatro, Jane Graham, declaró que durante la actuación, un hombre de aspecto parecido a la del sospechoso le había solicitado que lo acompañara al estacionamiento para identificar un vehículo. Pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra. Casi un mes después de ocurridos los hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de Debbie Kent había visto salir precipitadamente un Volkswagen de color claro del estacionamiento del instituto. O sea, ok. Bueno, esto pasó en Utah. Ahora vamos a hablar de los asesinatos en Colorado. El 12 de enero de 1975, Karin Campbell, de 23 años, acompañó a su prometido, al Dr. Raymond Gadowski, a un seminario en Aspen, Colorado. Mientras descansaban en el salón del hotel, ella regresó a la habitación para buscar una revista. El Dr. Gadowski y sus hijos decidieron ir a buscarla al ver que no regresaba, pero no la encontraron. A media mañana se dio parte a la policía de su desaparición. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver congelado de Campbell en un banco de nieve a 3 kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente golpeada. No se encontró evidencia alguna del atacante. El 1 de marzo de 1975 fue descubierto un cráneo en una zona boscosa de las montañas Taylor, estado de Washington. Pertenecía a Brenda Ball. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y 3 días después encontraron partes de los cuerpos de Linda Healy, Susan Rancourt y Roberta Parks. Posteriormente se hallaron otros restos que fueron identificados como pertenecientes a Donna Mason. El descubrimiento de algunas de las víctimas no detuvo a Bundy. El 15 de marzo de ese mismo año, del 75, secuestró a Jolie Cunningham, de 26 años, cuando se dirigía a una taberna en Vail, Colorado.
Su cuerpo no ha sido hallado todavía. El 6 de abril de 1975, tras discutir con su marido, Dennis Oliverson, de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres en Grand Junction, Colorado. Dennis no regresó aquella tarde, pero tampoco llegó a casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo aún no ha sido encontrado. 9 días más tarde, Melanie Cooley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de caminos descubrió el cadáver el 23 de abril. La chica había sido golpeada con una barra y tenía las manos atadas a la espalda, mientras una funda de almohada estaba fuertemente anudada alrededor de su cuello. O sea, este güey no descansaba nada. En menos de una semana, muchas veces en días o en ese mismo día, pues ya andaba de cacería otra vez. Eso sí me perturbaba mucho. ¿De dónde sacaba dinero para hacer todo esto? No lo entiendo, aparte de que estudiaba y todo. Sí, no me explico. De todas maneras, les hago la recomendación. Yo acabando de grabar esto, me voy a ir a ver la película de las cintas de Ted Bundy, que está en Netflix. Es un documental de 4 capítulos, si no me equivoco, pues para entender un poquito más y pues tener un poquito más de esos datos curiosos, ¿no? De la vida de Ted Bundy. El 1 de julio de 1975, Shirley Robertson, de 24 años, decidió bajar por el país practicando autostop. O sea, se fue de mochilazo, ¿no? Como le dicen aquí en México. Sus amigos no se preocuparon demasiado cuando pasaron días sin verlo. Hubo testigos que la vieron en una gasolinera hablando con un hombre que conducía un viejo camión. El 21 de agosto su cadáver fue descubierto por 2 estudiantes en el pozo de una mina cercana a Georgetown, Colorado. Ok, sí hay que esas personas que yo tengo, por ejemplo, algunos conocidos que hacen esto de irse de mochileros, ¿no? Por la carretera para ir conociendo lugares, ir conociendo pues pueblitos, ranchitos. Sí hay que tener mucho cuidado porque estamos muy acostumbrados. Yo, por ejemplo, me acostumbro mucho a no ver a estos amigos de que se van sin teléfono, de que no publican nada en sus redes, de que pasan meses y no sabemos nada de ellos y pues no sabemos si vamos a volver a tener contacto. Sí hay que tener mucho cuidado de esas personas que les gusta hacer esas prácticas de carretera, ¿no? Ted Bundy nunca aceptó en los juicios los asesinatos que él había cometido. O sea, en los juicios nunca aceptó, nunca reconoció que lo había hecho, ¿no? Debido al retrato robot del asesino, una amiga cercana de Meg Anders lo reconoció como Ted Bundy. Meg Anders también llamó de manera anónima a la policía, sugiriendo que su novio podría tener algo que ver con las muertes, a pesar de que se facilitaron fotos recientes de Bundy a la policía. Los testigos fallaron al hacer la correspondiente identificación. La policía desechó esa pista para enfocarse en otros informes. La atención hacia Ted Bundy se disipó hasta algunos años más tarde. Sí, o sea, como que fue la misma novia que traía en ese tiempo, que se llamaba Meg, que pues se le hizo raro ver a su novio que se parecía y pues ahí le pareció peligroso, avisó y todo, ¿no? Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera sus patrones. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el enjuiciamiento de Bundy. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el auto se encontró una palanca de metal, esposas, cinta, objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala en torno a Theodore Robert Bundy. O sea, ahí fue ya donde lo agarraron, ¿no? El 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. Tenía 29 años y entró en la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carol DeRonch lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla. Él negó conocerla, pero carecía de coartada. El 30 de junio de 1976 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. En prisión, los médicos efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas, concluyendo que no era psicótico, ni drogadicto o alcohólico, y que tampoco sufría algún tipo de daño cerebral. Los resultados
de las pruebas permitieron seguir preparando procesos en su contra. Las pruebas periciales del Volkswagen determinaron que las muestras de pelo encontradas en el vehículo pertenecían a Melissa Smith y a Karen Campbell. Exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podían haber sido ocasionados por la palanca encontrada en el coche de Bundy. La policía de Colorado levantó cargos por asesinato el 22 de octubre de 1976. En abril de 1977 fue trasladado a la prisión del condado Garfield, Colorado. O sea, ya lo tenían, ya le habían dado 15 años, que a mi parecer era muy poco, pero pues cada vez, como la investigación seguía, pues cada vez le encontraban más cosillas, ¿no? Durante los preparativos de su segundo juicio, Bundy despidió a sus abogados y decidió defenderse él mismo. Por ese motivo se le permitió visitar la biblioteca de la corte de Aspen, en Colorado. El 7 de junio de 1977 saltó desde la ventana de la biblioteca lesionándose el tobillo. Aún así eludió a la policía durante 6 días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía lo atrapó cuando trataba de robar otro Volkswagen con las llaves puestas. O sea, le dieron chance de ir a la biblioteca para defenderse, pero se escapó, se saltó por la ventana y lo agarraron intentando robarse otro bochito, ¿no? Esto en el 77. Volvió a escapar el 30 de diciembre de 1977, unos meses después, trepando al techo de una de las estaciones de la cárcel, para desde ahí acceder a otra parte del techo que desembocaba en el armario de un departamento vacío del penal. Esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de las prisiones. Hasta la mañana siguiente, pasadas 15 horas, no se dieron cuenta de su desaparición, y esta vez huyó a Chicago y Florida usando el seudónimo de Kenneth Misner. El 14 de enero de 1978, esto ya, 2 semanas después, el edificio de la fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida estaba semivacío cuando Nita Neary volvió en la madrugada. Le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. Vio salir del edificio a un hombre con una gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Creyendo que habían asaltado la fraternidad, fue en busca de su compañera Karen Chandler, a la que encontró tambaleándose por el pasillo, herida gravemente. Otra compañera, Kathy Kleiner, fue hallada con vida, aunque malherida, en su cuarto, y la policía encontró el cadáver de Lisa Levy, que había sido golpeada en la cabeza y brutalmente violada. También estaba el cadáver de Margaret Browman, estrangulada mientras dormía, con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. El resto de las chicas no pudieron aportar más pistas, salvo el testimonio de Nita Neary. O sea, este cabrón se metió al edificio de la fraternidad de una universidad e hizo un desmadre, golpeó a muchas mujeres, mató a una, violó a varias. Y bueno, no lejos de ahí, Bundy atacó a Cheryl Thomas, no llenaba a este cabrón, quien sobrevivió a una paliza brutal. Su cráneo fue fracturado en 5 lugares, tenía la mandíbula rota, un hombro dislocado. La joven sufrió pérdida permanente de la audición y problemas de equilibrio. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales como cabellos y sangre del autor. En 9 de febrero de 1978, 2 meses después de su fuga, secuestró a Kimberly Leach, de 12 años, en Lake City. Su amiga Priscilla narró a la policía que le había visto subirse a una camioneta blanca con un hombre del que no pudo aportar más datos. Bundy la secuestró y mientras regresaba a la escuela por un bolso olvidado, la convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirla sexualmente. Murió durante la violación. 8 semanas después se encontró en Florida el cuerpo de Kimberly tras el asesinato de Leach. Bundy, por alguna razón, regresó a su apartamento de Tallahassee. Al parecer se deshizo de la furgoneta blanca que utilizaba y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando el agente le dejó solo mientras revisaba las placas del coche robado. De regreso a su apartamento, limpió el lugar de huellas, robó un Volkswagen y finalmente regresó a Tallahassee. Después de algunos encuentros intensos con los empleados del hotel en relación con las tarjetas de crédito que eran robadas y habían sido denunciadas, Bundy terminó en Pensacola, Florida, donde las placas de auto robado fueron reconocidas por el policía de patrulla David Lee, de lo que detuvo después una corta persecución
que lo detuvo después de una corta persecución y de una breve lucha. Era la tercera vez que era detenido por temas de tráfico. El 17 de febrero de 1978 se le tomó declaración y reveló su nombre, ya que albergaban dudas sobre su identidad, dado el diferente modus operandi observado en Florida. O sea, como que ya se había cambiado el nombre, se fue pues a otra parte donde no se le conocía tanto y pues por eso tuvieron problemas para identificarlo. Bundy manifestó su descontento cuando el oficial de policía que le tomó sus datos preguntó cómo se escribía su nombre, ya que Bundy pensaba que era un apellido muy común y que todos debían saberlo. Nada fue fácil cuando Bundy y su ejecución no sería diferente. Siguió proclamando su inocencia y metódicamente agotó sus apelaciones. Representándose a sí mismo, obtuvo numerosos retrasos a la ejecución. La primera, el 4 de marzo de 1986, incluyendo unos 15 minutos antes de la hora programada para morir. El 2 de julio de 1986 y el otro el 18 de noviembre, a tan solo 7 horas de la ejecución. O sea, este güey lograba que se fuera retrasando su ejecución. Bundy usaba y abusaba de su encanto personal y no dudó en utilizar esta capacidad en su lucha por retrasar su final. Resaltando tal rasgo, el criminólogo Robert Dressler estima que Bundy se favoreció, pues la prensa interpretó mal aquel encanto personal. Estima que Bundy se favoreció, pues la prensa... Ok. Perdón. Señala que al contrario de la imagen de él brindaban a los medios de difusión, este no era Rodolfo Valentino en lo de asesino en serie, sino un hombre brutal, sádico y pervertido. O sea, como que los medios se encargaron de limpiar la imagen a Ted Bundy por alguna razón, no tenemos idea de por qué. Buscando aplazar el cumplimiento de su sentencia, le confesó al doctor Bob Keppel, el jefe de investigadores del Departamento de Justicia de Washington, con quien había colaborado tiempo atrás en la búsqueda de Gary Ridgway, un asesino en serie conocido como The Green River Killer, algunos de los lugares donde guardaban los restos unas cuantas de sus víctimas. En su casa fueron descubiertas algunas de las cabezas de sus víctimas. La conducta de Bundy fue catalogada como perversión y compulsión necrofílica. El 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva. Iba a ser ejecutado una semana después. Bundy no había terminado su lucha para evitar su muerte y trató de mantener sus confesiones como cebo para así obtener más tiempo. O sea, como que iba revelando poquito a poquito para que le fueran dando más tiempo de vida. Él y sus abogados pidieron una prórroga de 3 años para que confesara los demás asesinatos. También trató de coaccionar a los familiares de sus víctimas para que solicitaran a la corte que le otorgaran más tiempo para poder confesar. Qué cabrón, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, aquí en México ese cabrón ya no, apenas lo agarraban y en la misma semana ya estuviera muerto de las torturas de que lo hicieran confesar, ¿no? Mientras permaneció encerrado, trató de diferir al máximo la fecha de su ejecución y pretendió haber perpetrado más cantidad de asesinatos, inventando detalles y proporcionando datos inconexos para así ganar tiempo con las reconstrucciones y búsquedas. Llegó al colmo de proponer ayudar a las autoridades a detener a otros asesinos en serie, aprovechando que por aquel entonces hacía estragos el llamado caso de los crímenes de Río Verde, otra secuencia de muertes violentas que tuvo por objeto a prostitutas. Luego investigamos esa, ¿no? Considerando esta actitud, aquellos que estudiaron la personalidad delictiva de Bundy destacaron que se trataba de un mentiroso compulsivo que tuvo la osadía una vez cercana a la hora de su ejecución, de tratar de demorar el momento de la misma, intentando engatusar a la policía y al FBI, prometiendo la confesión de todos los crímenes que había cometido. Bundy celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes. En su último día llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7:16 a.m. cuando ya tenía 42 años. Güey, eso estuvo bien...
Sí estuvo muy fuerte todo esto. Todavía hay muchos más detalles de los juicios de Ted Bundy, pero yo creo que nos vamos a checar ya para otra ocasión porque sí es mucha información y el programa se está alargando mucho. Tengo otro dato, ¿no? Ted Bundy es el asesino serial que ha obsesionado al mundo durante generaciones. Nadie se explica cómo uno de los criminales más crueles y brutales de la historia, acusado del asesinato de por lo menos 30 mujeres, podía despertar la curiosidad de miles de mujeres que lo seguían como si se tratara de una estrella de rock. El juicio de Ted Bundy siempre estaba lleno de fanáticas que gritaban como si se tratara de uno de los Beatles. Y como ante el mundo podía aparentar ser un hombre normal, coherente, carismático y hasta atractivo. Entre todos los asesinos seriales que existen, Ted Bundy es uno de los más infames, no solo por sus crímenes, sino porque logró llevar una vida normal hasta el momento en el que fue descubierto. Y era tan arrogante que estaba convencido de que lo declararían inocente. Después de ser detenido y arrestado, Ted Bundy decidió convertirse en su propio abogado. Convirtió su caso en un circo mediático y en una ocasión hasta logró escapar. Ted Bundy es uno de los casos de asesinos seriales más famosos del mundo. Ha sido analizado en películas, series y documentales que explican cómo encontraba a sus víctimas, sus métodos, sus preferencias, su psicología. Gracias a todo eso sabemos que Ted Bundy era un maestro de la manipulación y tenía una personalidad magnética y podía cambiar su apariencia para verse más inocente. Ted Bundy era un camaleón, tenía la habilidad de mostrarle a cada persona lo que quería ver para conseguir lo que quería. Y aunque siempre tuvo un aire de maldad, muchos llegaron a pensar que un hombre como él no podía cometer los crímenes de lo que se le acusaba. Bundy era un asesino peor de cara al resto del mundo. Era un hombre común y corriente y hasta atractivo. Incluso llegó a tener novia, con una hija pequeña, fue quien eventualmente comenzó a notar cosas raras y finalmente reportó a la policía. Pues sí, a mí se me hace pues muy cabrón. De hecho, pues ya me arrepentí de haber hecho este capítulo porque pues estamos alimentando pues más el ego de este cabrón, que ojalá se encuentre, si existe un infierno, pues ojalá se encuentre ahí, porque a él le gustaba que hablaran así de él, aparte que era un mentiroso y era pues era un pervertido, era un enfermito que andaba por ahí cazando mujeres, ¿no? Que en la apariencia pues le ayudó a que la gente lo defendiera, que lo idealizara y que muchas mujeres dijeran yo puedo cambiarlo, ¿no? Y pues nada, por mi parte en esta ocasión sería todo. Yo ya me voy a ver la película la serie, la miniserie de las cintas de Ted Bundy. No la quiero ver, pero pues ya me comprometí a verla. Así que pues nada, nos vemos el sábado en Sábados de Flojera. O nos vemos ¿qué día? Perdón, el próximo martes en otro capítulo de Los Cava Monsters. Déjenme en los comentarios qué le pareció, sugerencias, comentarios. Denle like, suscríbanse y pónganles qué otro tema les gustaría que tratemos aquí. Y pues nada, pues vámonos. Sus sacos se cubrió el Rolex, mi situación